ver con que hay 3 meses en los cuales una organización puede de alguna manera arrepentirse de contratarlo a uno y despedirlo sin más. Decirle, mire, usted no pasó el periodo, no es lo que esperábamos para esta organización, lo sentimos mucho. Entonces, ese periodo es muy importante, tanto para la organización como para la persona, porque hay ciertos derechos y obligaciones. Primero, si ustedes van a contratar a una persona, tienen que integrarla a la organización. No es que le dicen, muy bien, llegaste, preséntese el lunes a las 8 y ahí lo sueltan nomás en la vida, porque la persona no solo tiene, no solo es algo obvio, sino que tiene el derecho a que lo integren, a que le enseñen las reglas de la organización, a que le enseñen los usos y costumbres, a que le expliquen cuáles son sus beneficios, sus vacaciones, qué obra social tiene, a dónde tiene que presentarse si tiene alguna queja o si tiene algún problema, a qué sindicato puede afiliarse para tener sus derechos. Todo eso debe ser de alguna manera ejercido por la organización y es importante que se haga, porque hace a que de vuelta la persona y la organización estén de acuerdo y todo se desarrolla esta armonía. Y no está bueno para ninguna de las partes, ¿no? Arrepentirse, pasar un periodo de prueba de 3 meses en los cuales las partes están contentas y a los 6 meses tener un problema no es bueno para nadie, nadie lo quiere, ni la empresa, ni la persona, nadie. Datito que quedó de la entrevista, muy importante, muy, muy, muy importante. Nunca, nunca antes de ser seleccionados pregunten por las vacaciones, ni pregunten por el sueldo. Es decir, si todavía no fueron elegidos, esperen a que ese planteo venga de parte de la organización. Uno no puede ir de arranque, hola, buen día, cuánto voy a cobrar y cuándo voy a tener vacaciones, porque eso habla de que una persona no puede medir cuáles son las circunstancias adecuadas para dar alguna información o para hacer algún pedido. Es decir, es una mala costumbre, es de mal gusto, no queda bien, digamos, ¿no? Uno de alguna manera va a una entrevista a ponerse a disposición de alguien para hacer un contrato y no está bueno que lo primero con lo que uno salga sea hablar sobre el periodo en el cual no va a trabajar y plantear tan abruptamente sus requerimientos salariales, ¿no? Conviene ser prudente siempre. Creo que a lo largo del tiempo voy a dar siempre el mismo consejo, pero siempre conviene ser prudente. Bueno, decíamos, inducción general, reglamentación y beneficios, presentaciones, importante, saber, hay un montón de regla no escrita, es decir, uno, más allá de que tiene que adaptarse a lo que está escrito legalmente, obvio, lo que decía Pablo antes, hay ciertos usos, recordemos que muchas organizaciones vienen del ámbito de la familia y en muchos casos requieren una dosis de, vamos a llamarle afecto, es parte del trabajo, formar parte de la comunidad de alguna manera, tener una cierta pertenencia, es algo que se le exige al trabajador en algunos casos, y está bien que sea siempre que de vuelta sea algo negociado, no sea algo impuesto, sea algo acordado, y de alguna manera que pueda ser dialogado en buenas condiciones, ¿no? Entonces la bienvenida es muy importante, de vuelta que hay un montón de información que tienen que percibir para saber qué es lo que les espera. Sigamos. Seguimiento, claro, piensen que luego de 90 días la evaluación define si ustedes se quedan o se quedan o se van, ¿no? Son 3 meses en los cuales, por lo cual, en general, tengan presente que a los 45 días, o sea, a la mitad del periodo de prueba, alguien va a ir a preguntarle al jefe de línea, al coordinador, al que esté a cargo suyo, che, cómo viene Carlitos en el trabajo, ¿no? Para hacer una especie de evaluación, de vuelta, dependiendo del lugar, dependiendo de qué tan compleja sea la organización, por ahí tengan que llenar un formulario en donde se transmita cómo se vivieron esos primeros 45 días, o por ahí es simplemente una conversación, digo, esto funciona tanto cuando uno trabaja en la verdulería del barrio como cuando trabaja en una multinacional. Hay un periodo en el cual las personas se adaptan y eso lleva tiempo, ¿no? Y eso se evalúa también.
más o menos formalmente, digamos. Pues eso, es estar atento a los 45 días, porque a los 45 días es el momento en que de alguna manera se toma la decisión, ¿no? Más allá de que después hay otros 45 por si hay que hacer alguna revisión o alguna corrección, ¿no? Por ahí a los 45 días vienen y le dicen a uno, che, fíjate que esto no lo podés hacer más, que es muy importante para nosotros que llegues temprano, o que es muy importante para nosotros que uses una ropa apropiada, o que vengas más aseado, o todas esas cuestiones, de vuelta, teniendo en cuenta que todo debe ser en un contexto de balance y de acuerdo y de armonía, ¿no? Bueno, es un buen momento para evaluar esas cosas, digamos. Lo que quieren las organizaciones, hoy más que nunca, si alguna vez había esperanza de que todo podía entrar en un manualcito, ¿no? Hubo en algún momento durante el siglo XX en el cual se pensó que se podía reglamentar todas y cada una de las cosas, ¿no? Y que de alguna manera el trabajador entrara, leyera un libro y saliera siendo el perfecto trabajador. Bueno, eso se acabó, a fines de los 70 se acabó, y hoy más que nunca, porque lo que las organizaciones buscan de las personas es hacer lo que las máquinas no pueden hacer. Y eso es básicamente resolver problemas o estar frente a situaciones imprevistas, porque lo previsto lo puede hacer la máquina, ¿no? Nuestro rol viene a ser hacernos cargo de todo lo demás. Trabajar en equipo, muy importante. Las organizaciones necesitan gente que pueda trabajar grupalmente, que pueda trabajar armoniosamente, que sea capaz de dirigir un equipo si es la persona para eso, digamos, ¿no? De vuelta, no es que van a elegir solo al que sea capaz de dirigir el equipo, porque si no, no habría equipo, habría un equipo de dirigentes y ninguno que digamos, como dicen muchos caciques y ningún indio, ¿no? Que tenga iniciativa, sí, adecuada, ¿no? La adecuada a sus funciones, la adecuada a lo que la organización espera de él y no más, no más. No más que la iniciativa que le pidan. Que cumpla con los plazos, bueno, que se comprometa, que no deje de formarse nunca, bueno, formarse hoy es más que ir a la facultad, ¿no? Formarse es aprender técnicas nuevas, estar atentos a cambiar, estar atentos a aprender eh, cuestiones blandas que no tienen que ver tanto con el aprendizaje duro, con aprender un código de programación nuevo, sino con aprender a transmitir una idea, o aprender a hablar en público, o aprender a ordenar conocimiento, o aprender a, bueno, un montón de cosas que no hacen a cosas tan rígidas, ¿no? Influir en otros, resolver conflictos, nada mejor en un grupo de trabajo que alguien que agarre a dos que se están peleando y solucionen el problema. Eso es lo que las organizaciones más valoran en las personas, eso es muy importante. La persona que tira nafta a donde hay fuego no es valorada en las organizaciones. Actitud positiva, siempre, sobre todo en momentos difíciles. La gente que en los momentos difíciles se esconde abajo de la mesa, tampoco rinde en las organizaciones. Y tengan en cuenta que una entrevista, cualquier entrevista a la cual uno se someta, es un momento difícil para uno, ¿no? Entonces, cómo uno actúa en esa situación habla de cómo uno va a actuar frente a una autoridad de poder, frente a su jefe, ¿no? Eso habla de uno, como uno encara una entrevista, porque una entrevista es eso, una reunión desigual entre dos personas que buscan solucionar cuestiones mutuas. Flexibilidad también muy importante, ¿qué más? Cosas que no quieren. Gente que dé problemas, gente que no sepa trabajar en equipo, todo lo contrario de lo que dijimos recién, ¿no? Bueno, no voy a leer todos los opuestos, pero es importante. Gente que siempre espera instrucciones, ¿no? Hay gente que, con las manitos acá, ¿no? Dice, a mí no me dijeron que haga nada, yo no hice nada, yo me quedé acá sentado esperando que alguien me dé instrucciones. Y en muchos casos, las organizaciones esperan que uno resuelva por uno mismo. En otros casos, no. Llegado el caso, te lo van a decir, ¿no? La organización siempre se va a encargar de decirle a uno lo que espera. Pero es importante eso, no quedarse esperando, ¿no? Ser proactivo. Recuerdo una compañera, una selección que hicimos para el CONICET, muy interesante, una chica muy proactiva, pero cuando empezó a trabajar, el primer día, la primera semana le explicamos, iba a trabajar con nosotros en recursos humanos, estaba re contenta porque estudiaba relaciones del trabajo, qué sé yo, y lo primero que hizo el primer día fue revisar los vencimientos de todos los matafuegos del piso.
¿no? Cosas inesperadas que le pueden pasar a uno en un primer día de trabajo. Alguien que considere que es absolutamente imprescindible saber que está en un lugar seguro. Eh, Eso fue muy valorado porque implica de alguna manera una dedicación por el cuidado y un detalle que no se había visto en la entrevista, pero que una vez que la persona entró a la organización, sumó muchísimos puntos, ¿no? Lo peor es que había algunos que no estaban renovados. Bueno. Gente que se enoje y huya, ¿no? Gente que se queje y lamente, gente que grite, gente que no pueda manejar la frustración. Eh, por más brillante que uno sea, las organizaciones no quieren mileis. No quieren gente que estalle teniendo la razón, aún teniéndola, ¿no? No necesitan gente que estalle porque no soluciona el problema por más razón que tenga. Eh, la solución en general es buscar la armonización de los conflictos, no la exacerbación ni la llevada al límite de las cosas. Bueno, ni hablar la gente que diga esto no figura en mi contrato, ¿no? De vuelta. Más allá de la letra escrita, hay un contrato informal que uno establece con las organizaciones cuando va a trabajar a un lugar. No se atiene al mero reglamento. Es mucho más complejo que eso. Sigamos. Reglas de oro. Bueno, ya se las vine diciendo a lo largo de todo, pero las repasamos muy rápido y ya terminamos y queda un ratito si quieren hacer preguntas. No sé si esto está hasta las 8, hasta alguna hora anterior. Yo no tengo problema en quedarme. Claves. Investigar acerca del trabajo, la empresa, departamento o unidad. De lo general a lo particular. Averigüen dónde van a trabajar, en qué organización, qué tipo de organización, en qué parte de esa organización y en qué tareas, ¿no? Lo más específicamente posible para saber qué esperar y para saber cómo prepararse. Prepararse, simular entrevistas, importante. Hablen contra el espejo, hablen con un amigo, piensen que les van a preguntar, pónganse en situaciones incómodas. Vístanse de manera adecuada, importante, no mejor, no peor, adecuada. Piensen en la organización, piensen en si usan un uniforme o no. Si usan un uniforme, no tendrían que vestirse como para ir a trabajar, simplemente pueden vestirse como quieran, pero es importante que no se sobrevistan, que se sientan cómodos, ¿no? Se nota mucho, mucho, mucho cuando una persona se pone un traje por primera vez. Eso es algo que puedo decir como mi experiencia en selección. Si no hace falta, no se lo pongan, ¿no? Hace retroceder un par de pasos en la confianza, estar vestido de una manera que no lo representa a uno. Tampoco ir en jogging, ¿no? Bueno, hoy, no sé, con el teletrabajo todo parece ser hecho en jogging. Estoy diciéndoles esto en jogging de alguna manera también. Y la semana pasada tuve una entrevista con el presidente del CONICET también en jogging. Entonces, de alguna manera, todo cambia, pero de vuelta, la importancia de la adecuación y la mesura. La entrevista tiene un componente social, procure que el entrevistador no se sienta cómodo, bueno, clave, ¿no? Clave que tanto que el entrevistador va a sentir cómodo a uno como que uno tampoco ponga en situación de incomodidad al otro porque seguro no lo van a elegir. De vuelta, responder las preguntas demostrando que se cumple con el perfil, la adecuación, no dar respuesta de más de 2 o 3 minutos, no hagan como yo que me empiezo a hablar y no paro nunca. Tomen pausas, piensen bien lo que van a decir. Es también, en muchos casos, para una entrevista, dar la respuesta adecuada y no la respuesta más rápida a veces suma también un puntito. Transmite entusiasmo, pero no demasiado entusiasmo. De vuelta, nadie que vaya a armar hamburguesas en un McDonald's está demasiado entusiasmado al respecto, ¿no? Sabemos que hay otras necesidades y que todos necesitamos el trabajo y uno pone todo el esmero en hacerlo mejor, pero a nadie le da alegría. No exageren, vamos, sean sinceros. Para negociar el sueldo y demás condiciones, espera que le ofrezcan el trabajo, lo decíamos antes, eso es importante. Es importante, es importante. Negociar el sueldo y las condiciones, primero cuando les den algún indicio de que los van a elegir o que los pueden llegar a elegir, o lo que sea, o al final de la entrevista, pero no al principio. No metan esos temas en las entrevistas, es algo mucho, muy importante. Enviar una carta de agradecimiento a... No, ya no se usa más. Nada, en muchos casos ni siquiera responden, la verdad es una cortesía que se ha perdido, responderle al que no fue seleccionado, en muchos casos porque es inabarcable, en otros casos porque es una falta de respeto. En general, cuando hay una preselección, digamos, cuando uno está entre
10, 15 candidatos, 5 candidatos, se les suele responder a todos por una cuestión de decoro, pero no hace falta que uno responda agradeciendo la oportunidad, porque no es necesario. Creo que llegamos al final. Hay un cuadrito al final que por ahí puede servir. Esto es. Lo que yo quería decir es que a lo largo de todo el tiempo y de toda esta historia que yo les conté desde el principio hasta ahora, de alguna manera se llegó a una idea acabada de lo que son los recursos humanos, ¿no? Cualquier trabajo que ustedes quieran explicar o quieran sintetizar puede entrar en este esquema que les estoy dando acá en esta filmina, ¿no? Esas son todas las cosas que si ustedes quisieran ser sus propios jefes, deberían proveerse a sí mismos, ¿no? Es decir, esto es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos en una multinacional. Esto es también lo que evalúa el verdulero para contratar un asistente de verdulería. Esto es también lo que ustedes tienen que pensar si quieren hacer un equipo de League of Legends. Esto es también lo que habría que evaluar si uno quiere ser freelancer, ¿no? ¿Cómo se va a proveer de la fuerza de trabajo? ¿Con qué se va a pagar, ¿no? ¿Qué ventaja uno obtiene de hacerlo? ¿Qué solución le brinda? ¿Qué remuneración directa, indirecta, plata, beneficio, conocimiento, lo que sea? Relaciones laborales en el sentido de que sea un vínculo laboral coherente, en que las partes estén contentas, aunque la parte sea uno mismo, ¿no? Digo, aunque el jefe y el empleado seamos nosotros, que cierre la idea del proyecto, que sea habitable como humanos que somos. Eh, Capacitación y desarrollo, bueno, no dormirse nunca en los laureles, ¿no? Seguir entrenando, seguir practicando, pensar a futuro, pensar en que este puesto de trabajo siempre es la fuente del puesto de trabajo que sigue. Eh, Comunicación interna, trabajo en equipo, bueno, comunicación es elemental. Administración laboral, aunque sean monotributistas, tener cierta prolijidad con su obra social, con el monotributo, bueno, ni le digo si tienen empleados, con el pago de impuestos. Bueno, eso es una disciplina en sí, aunque trabajen solos, es importante estar, administrar la plata, digo, todo eso. Liquidación de sueldos, bueno, un poco lo mismo. Higiene y seguridad, también, para todo. Si trabajan en la verdulería y no tienen una silla adecuada para cobrar en la caja, se van a lastimar la espalda y después no van a poder trabajar más. Es tan importante como para el que levanta bolsas en el puerto o para el que trabaja en una oficina, ¿no? Tener una silla que te cuide la espalda, tener condiciones de luz, de sonido adecuadas, tener un escritorio, tener, bueno, nada, cada uno verá, lo podrá situar en sus trabajos o en sus organizaciones o en sus emprendimientos, ¿no? Y por último, y casi que es lo más importante, la auditoría en plan de revisar todo lo que hicimos hasta ahora y hacerlo de vuelta, ¿no? Volver a pensar otra vez, ¿de dónde puedo sacar una mejor fuente de provisión de personal? ¿Cómo puedo hacer para mejorar las compensaciones? ¿Cómo puedo hacer para mejorar las relaciones? Revisar y volver a hacer. Ahí en ese esquemita les entra a todos, o por lo menos les entra todo lo que dice la ciencia de la administración hoy. Y ya con esto terminé.